el drag. Ay, ¿quién me habla por WhatsApp? Si saben que estoy en esta. Quiero decirles un poco que la idea de este conversatorio es, yo ahora les voy a tirar un toque de data, les voy a tirar información, pero también quiero que ustedes se sientan libres de abrir el micrófono, preguntar y hablar, o acotar de ser necesario, pero de última se me ocurre que lo que podemos hacer, Joya, gracias, que lo que podemos hacer es, al finalizar todo, como que yo voy a hablar, les voy a tirar data, y al final de todo quiero que se arme genuinamente una conversación entre todos. Que prendan los micrófonos, que digan, pregunten. Con mi house nuestra idea es empezar conversaciones un poco. Yo particularmente siento que no se habla mucho de lo que es ser o hacer drag en la escena kiki puntualmente. Hay mucho conocimiento de lo que vemos tal vez en series, en realities o qué sé yo, pero puntualmente lo que implica la escena kiki ballroom, que es diferente a la main, que eso lo vamos a ver más adelante, sentimos que no hablamos mucho y que sea un comienzo de conversación. También otra cosa que me han dicho es que yo hablo en 1.5. Si hablo muy rápido, quiero que me lo digan, porfa. Y que me detengan, me digan, por favor, repetí, porque yo no me doy cuenta. A ver, ¿quién quiere entrar? Permitir. ¿Qué más? Este conversatorio no va a ser sobre historia de la cultura drag, porque a pesar de que estaría buenísimo y me encantaría la idea, puntualmente, reitero, es sobre la escena kiki ballroom, la figura de la persona que habita ballroom como drag. Tampoco es un conversatorio sobre qué es o qué no es hacer drag. Eso ya pueden ser otras charlas, inclusive al final, si quieren, pero no vamos a hablar de eso. Y tampoco vamos a hablar de categorías como Face in Drag o Best Drag Look. Inclusive dentro de 2 semanas creo que vuelvo a dar uno sobre la diferencia entre Face in Drag y Best Makeup, pero reitero, no vamos a hablar de categorías, sino en lo que compete de historicidad en Ballroom la drag. Y nada, al final van a estar todas las fuentes que usé para hacer este conversatorio, así que se los voy a mandar y pueden seguir investigando y seguir, como dije anteriormente, que esto sea un inicio de conversación. Finalmente, este conversatorio, esto de ir cambiando, permitir. Finalmente este conversatorio nace un poco porque he visto que hay un montón de ideas erróneas conforme a lo que es el drag, conforme a lo que es drag puntualmente en la escena kiki. Entonces recopilé esta data y bueno, si alguien tiene más información, lo que sea, me la pasa y después vamos a hacer un conversatorio mucho más profundo. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar partiendo de la base de qué es el drag. Ahí, como ven, hay una definición. Yo lo defino como la máxima expresión del género, utilizando el arte del maquillaje, el vestuario, las pelucas. Me parece muy importante y por eso lo marqué en negrita que el drag, sobre todo, si estamos hablando de escena kiki, va a tener connotaciones políticas. Si es verdad que fuera de la escena hay gente que hace drag para ir montado a un boliche y sentirse la más increíble del mundo, para mí, en la kiki, por naturaleza de la escena kiki, el drag va a ser político. También es performático, puede ser satírico. Hay un montón de definiciones. Para mí eso, la máxima expresión del género. Acá marco 3 diferencias. Permitir que drag, hay tipos de drag como personas que hacen drag, pero vamos a marcar 3 ejes un poco, que sería la de la drag queen, que sería la máxima expresión de la feminidad, el drag king, que sería masculinidad, y también está la figura de drag monster, que quiero dejar claro que no tiene relación a la identidad monster de Ballroom. Yo no voy a hablar de eso porque no habito una identidad monster. Le hice preguntas a Trash de Low 7, de la escena de acá, y básicamente me dijo que la identidad monster de Ballroom sí puede tomar inspiración estética del drag monster, pero no es lo mismo. Así que eso consúltenlo con su monster local. Acá creo que entró Evan Disidenta, eso puedo hablar de última al final, si ella quiere. Pero un poco para que partamos de qué es el drag, o al menos cómo yo lo voy a definir en esta presentación. Y quiero que no nos confundamos con las siguientes identidades. Pasa, yo creo, cuando uno entra a Ballroom, que hay un montón de contenido, un montón de palabras que uno no sabe qué significa, como femme queen, female figure, male figure. Entonces acá dejé esto y dejar en claro que el drag, a pesar que es una máxima interpretación del género y puede llegar a ser o tomar una female figure o una male figure, no es lo mismo que meramente esas cosas. Lo mismo que en femme queen. Una femme queen es una transfeminidad que va a habitar constantemente en su día a día, sea transfeminidad. En cambio, el drag se saca o se pone, no es una constante. Y una persona no binaria también es diferente de ser drag, porque más allá que el drag puede ser gender bending o podemos tomar elementos de otros géneros y jugar con eso, no es lo mismo que habitar una identidad
no binaria. Reitero para las personas que acaban de entrar hace poquito, que por un lado yo hablo en 1.5, así que si es necesario pausarme, me dicen, che, repetí otra vez. Y también que mi idea es ahora, les tiro toda la data y al final tenemos una conversación genuina entre todos, con sus preguntas, sus acotaciones, siéntanse libres de preguntar lo que quieran, irse anotando. Yo inclusive acá tengo una hojita, por si después podemos ir charlando cositas y agregando información. Y ahora, vamos a pausar. Vamos, ¿qué pasó acá? Ahí está. Ahora quiero que hablemos de historicidad del drag en relación a Ballroom. Así que voy a dejar este videito de Crystal LaBeija del año 67 del documental The Queen, si no recuerdo. Our third runner-up in the 1967 Nationals from Manhattan, Miss Crystal, ladies and gentlemen. Let's hear it for the third runner-up in the 1967 Nationals. Okay, now we're down to the real nitty-gritty. And here are our three finalists. Come on, kids. Come on up here to the front of the stage and let the audience have a good look at you. Krista, where are you going? This is not the time to show temperament. Get back here and stay with the other finalists. Oh, well, you've got to expect losses. Do you think she deserved it? You know she didn't deserve it. All of them, the judges knew it too. But she was terrible. And her explanation for why she wanted the money, to put it in the bank. She's not getting any money because Sabrina is not going to pay her. They're good friends. It's only publicity, and it's bad publicity for Holland and all the rest, because I'm declared as one of the uglier people of the world. She better get the hell back to Philadelphia, because she's one of the worst with Miss Sabrina. Because I'll sue the bitch. Did you sign a release? I will sue. No, I didn't sign a release. And if she releases any picture on me, I will sue the fool. She won't make money off of my name, John. She can make it off of Harlow and all the rest of the fools that will flock to her. But not Crystal, darling. Anybody but her. You can take all the pictures you want of me, but I better not see them on the street because it's over. Get a picture with me and Harlow and we'll see which is more beautiful, darling. Monique told me not to come. That's why Monique is not here in dress, because Monique, darling, Monique was not here as a friend of yours. She's a friend of mine, darling. Monique, would you... Bueno, un poco de esto me pareció importante que sea la base de lo que vamos a hablar, porque van a ver que siempre hay una relación entre el drag y la escena ballroom. Inclusive Crystal LaBeija sale del circuito drag. Pero me parece muy importante mencionar acá, porque en esta tendría que haberlo puesto como subtítulos, igual después te voy a pasar todo subtitulado. Ella va a hablar en esto, bueno, puntualmente en esta escena habla del racismo, justamente, que se encuentra en la escena drag del momento. Va a denunciar eso con sus palabras, con sus acciones y posteriormente creando ballroom, ¿no? Sí me pareció esto como empezar a ver, ok, ahí está esta relación muy directa entre el drag y la escena ballroom, y acá voy con una pequeña línea del tiempo que, reitero, esto no va a ser de historia del drag, pero sí de hitos que a mí me parece muy importante mencionar, que va a formar lo que es el drag en ballroom actualmente. Empecemos en 1880, que es hace un montonazo, con la primera persona que se considera la primer drag queen, que es William Dorsey Swann, que esta persona, ella nació en esclavitud, para tener una idea, y ella, junto a su hermano, fueron quienes inventaron y crearon los primeros balls drag. Inclusive, por ella se llama el término drag queen. Miren que ahí se dice que por ella empezó el término drag queen, porque drag en inglés es arrastrar, y ella tenía estos vestidos larguísimos que los arrastraba por toda la sala. Entonces ella era la reina de arrastrar estos videos, la drag queen. Se cree también que el término drag empieza desde la época de Shakespeare, de Dress as a Girl. No hay tanta data de eso como sí puedo de esto. Y posteriormente, cuando ella fallece, su hermano continúa con el legado de los primeros balls drag. Claramente, en una suma clandestinidad, y recordamos, son dos personas que habían nacido en esclavitud. Y él su hermano continúa con el legado, haciendo los outfits para las drags que iban a seguir.
Después pasamos en la línea temporal al año 1930, que me parece muy importante porque acá es donde empieza, o se cree que se empieza con la terminología de mother, de la madre. Esto que lo tenemos tan en la cotidianidad nuestra, porque en 1930, en realidad empezando más en 1920, hay como este boom de fanatismo por lo que es el drag. Más que el drag del transformismo, que hay que aclarar que no era lo mismo ser travesti en la calle, en el día a día, que en los shows. Como que se encontró un loophole, de cierta forma, esta área. Es decir, ok, si es performático, si es en un show, nos encanta, lo bancamos, obviamente en la calle no, porque claramente lo tomaban como algo satírico, paródico, pero también se tenía mucha apreciación a las que hacían este arte, y se generó este término que está ahí, que es el pansy craze. Pansy era el término para, bueno, lo pueden ver en estas notas, estos son recortes de diarios de la época en Estados Unidos, que dicen como el tercer sexo, llamados los pansies, o son los pansies personas. Bueno, ahí lo están viendo. Se generó este fanatismo, esto como wow, esta admiración hacia estos shows que empezaron, bueno, en realidad los shows drag empiezan desde la antigua Grecia, cuando no se permitía que las mujeres actúen, entonces hombres tomaban roles femeninos, pero acá hubo este boom, sobre todo en Estados Unidos estamos hablando, que pocos años más tarde iba a salir una ley que se prohibía todas menciones de homosexualidad, transvestismo, etcétera, en medios de comunicación. Entonces fue un boom que después cayó obligadamente, pero acá, reitero, se dice que empezaron las terminologías como mother, la figura de la madre drag, y también que es igual a chequearlo, leí solo en una fuente, que también dicen que acá empezó la terminología de straight pose, que también es algo que lo tenemos actualmente. Eso chequear, se los doy de tarea a la casa, pero me pareció muy importante marcar este hito. Y después vamos a pasar al 72, cuando se funda la House of La Bella, por Lottie y Crystal La Bella, las cuales, como dice ahí, salen del circuito drag, como vimos antes, para generar ballroom. Entonces, lo drag y ballroom siempre ha estado intrínsecamente conectado. Pero antes de seguir hablando de ballroom, quiero también hacer mención de personas de diferentes identidades queer que siempre han hecho drag y que siempre ha habido diferentes personas interpretando el drag. Nos vamos desde el año 1572. Yo no sé dimensionar mi cabeza en 1572 con, me va a tener que perdonar, Sasami de Below Seven, con Izumo no Okuni, quien fue la persona que inventa el kabuki. Yo tengo entendido, gracias Sasa por ese aplauso, yo tengo entendido que el kabuki, de última Sasa, ahora si querés, si te pinta, puedes acotar, se considera una disciplina masculina principalmente, pero lo originó una mujer cis, la cual mediante vestuario, maquillaje, etcétera, se genera esta disciplina y posteriormente no dejan a las mujeres participar de esto. No sé, Sasa, si querés acotar algo, o si no al final, si tenés alguna más data de eso, si no, paso. Con una manito en el chat. Porque no estoy viendo ahora me llegan solo una notificación. Bueno, yo tomo eso como que después lo hablamos. Después tenemos en 1934, uno de los primeros, mentira, hay registros anteriores de drag kings, pero este drag king, que se llama Fatso Bentley, él en realidad empieza su carrera como cantante, vestido de mujer. A ver, no sé mucho el tema, realmente no puedo investigar. Me viene muy bien, igual, gracias, Sasa. Esta persona empieza su carrera como cantante y posteriormente toma esta personalidad masculina para seguir haciendo sus shows. Inclusive se hace muy famoso usando esta personalidad masculina al cantar. También consideramos que es el año 34, una persona afro en Estados Unidos. Y algo que leí que me llamó la atención es que inclusive era como, wow, lo bien pagada, no sé si bien pagada, pero para la época era una persona reconocida entre la industria musical, personificando una masculinidad, lo que hoy conocemos como drag king. De ahí pasamos a 1980 con Carmelita Tropicana, que es una mujer lesbiana, queer, que tenía esta persona drag, que interpretaba también en la música cubana. Tengo también entendido que interpretaba masculinidades, o sea, también drag king, pero también muestras así de mujeres lesbianas tomando el drag y tomando eso. Y después pasamos al año 2003, que tenemos a Fox Nick, quien fue la primera mujer cis en ganar un concurso drag. Reitero, ahora no estamos hablando de ballroom, no estamos hablando como el circuito en general, pero quería traer estos ejemplos. Ella fue la primera mujer cis en ganar un concurso con contrincantes varones cis, y se hizo un ícono de las mujeres haciendo drag.
Después pasamos a ejemplos más modernos como Hugo Girl, que es un hombre trans que hace drag king, o sea, potencia su masculinidad bajo la figura de Hugo. Y tenemos actualmente a Lexi Love, que siento que es alguien muy conocida, de la última temporada de Drag Race, que es una mujer trans que hace drag. Entonces, independientemente de tu identidad, se puede hacer el tipo de drag que sea. Vamos a hablar un poco más adelante de algunas cosas en relación a eso, pero quería traer estos ejemplos para tenerlos en mente y que siempre estuvimos y siempre va a estar. First started going to balls. It was all about drag. Quiero que escuchemos a Pepper LaBella en este extracto de Paris is Burning. Y después en las fuentes les dejo Paris is Burning subtitulado en español, que lo encontré en YouTube, pero quiero que escuchemos un poco de qué va a decir. Voy a ver si puedo retroceder. First started going to balls. It was all about drag queens, and they were interested in looking like Las Vegas showgirls. Back pieces, tail pieces, feathers, beads, and all that. But as the 70s rolled around, the things started changing. It started coming down to just wanting to look like a gorgeous movie star like Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor. And now they went from that to trying to look like models like Iman and Christy Brinkley and Maud Adams and all those children. En este extracto de Paris is Burning, Pepper LaBella, quien fue madre de Joseph LaBella por más de 20 años y habitaba Ballroom como drag queen, habla como, desde que comenzó Ballroom hasta en los 90s, tengo entendido que Paris is Burning, fue evolucionando el drag dentro de la escena. Primero tomaban estas figuras más de Las Vegas, después fue mutando, ahora quieren parecerse modelo. Siempre el drag fue mutando dentro de Ballroom, nunca ha sido algo estático el hacer drag en la escena. Entonces, quiero que pasemos un poco, y esto quiero que sea un poco interactivo, si es que carga todo, ahí está, hablar un poco las diferencias del drag en la main versus en la escena kiki. Acá les tengo 3 ejemplos y quiero que me abran el micrófono y me digan cuál creen que es escena main y cuál creen que es escena kiki. ¿Y por qué? Si quieren pueden decirme, para mí el de la izquierda es tal por tal motivo. Así. O en el chat. Bueno, ya fue Bamanga Frula. A ver, yo, si hay que apostar, diría que la imagen central es de la main. Por cómo está organizada, por cierto nivel de cispassing, vamos a decir, que creo yo. Solo por eso apostaría que la del centro es de la main. La más de la derecha puede ser una kiki, porque me da la sensación. Y ya el tope de la izquierda no sé. ¿Alguien quiere decir su opinión? ¿O qué cree? ¿Y Nana? Yo solo sé que el de la del medio es de la main porque esa es la látex. Sí. Sí. ¿Alguien más? Pero la no es idea. Última, ¿alguien quiere acotar? Que falta la de la izquierda. Uno me dicen que es la de la izquierda. ¿Y por qué? Yo pienso que es de la kiki, la de la derecha. A ver. Estoy dibujando. Para ver cuál es la derecha. Porque como que rompe un poco con la estructura de lo que tenemos familiarizado como drag. Como ya el outfit a mí es súper diferente. No sé, mi opinión. Total. Gracias. Vamos a hablar un poco, primero, qué es la main y qué es la kiki. Porque hay personas acá que aún no lo saben, no lo tienen muy claro. Acá está toda la teoría, no lo voy a leer, porque lo pueden leer ustedes, no voy a ser de esos profes que lee lo que pone en el PowerPoint. Lo que sí quiero decir es que la escena kiki va a ser mucho, bueno, como dice ahí, componente educativo, creatividad. La escena kiki nace por la epidemia del VIH, un poco tener una escena que sea más de celebración, ¿no? Celebrar nuestras identidades, celebrar que estamos vives. Entonces va a ser un poco más lúdica, de cierta forma, a comparación de la main. Pero puntualmente, ayer justamente hablando, no voy a decir con quién, vamos a meter ese grito, pero alguien me dijo, che, yo noto que hay diferencias en el drag de la main y la kiki. ¿Por qué se debe esto? Alguien se quiere unir a la llamada. A ver, permíteme. Y es por lo siguiente. Hacer drag en la main y hacer drag en la kiki son conceptos totalmente diferentes. En la escena main, la drag va a ser la Butch Queen,
que hace presentación femenina, imitación femenina, el hombre cis gay haciendo de mujer, básicamente. Se asocia meramente al glamour, a la hegemonía, y como dice ahí al final, a ideas binarias y limitantes sobre qué es el género. Entonces, si yo, como persona no binaria, voy a la main, más allá de que yo hace 4 años habito ballroom como drag queen, no soy drag queen para los estándares de la main. En cambio, en la escena Kiki, no solo que las dragas pueden ser, no solo, yo hablo de drag queen porque es mi ejemplo, pero digo todos tipos de drag. No solo que el drag puede ser por cualquier identidad de género, sino que se celebran diferentes propuestas dentro del drag, ¿verdad? No solo esta hegemonía, esto pulido, sino que, como dice ahí más abajo, va a ser una herramienta para evitar lo queer, ¿verdad? El drag, y no va a estar asociado meramente a la bad queen haciendo drag. A mí me pasó que a mí se me dijo en un momento que yo no hacía drag porque yo no era hombre haciendo mujer. Y no, pues si estamos editando la escena ballroom, cualquier persona, la escena ballroom, la escena Kiki ballroom, quiero decir, cualquier persona es capaz de hacer drag y expresarse, porque como dice ahí, se va a valorar lo político, lo creativo, lo performático, es una herramienta, ¿no? También, a mí puede hablar de tal vez algo personal, pero yo cuando empecé a editar ballroom, reitero, 18 años tenía, recién estaba empezando a manifestar que era una persona no binaria, recién había empezado a empezar el mundo de la adultez de cierta forma, y usar esta figura del drag para caminar me ayudó un montón, porque era como tener cierta, no sé cómo decirlo, máscara o no sé, lo que sea, que me permitía poder hacer cosas en la runway que tal vez en el día a día yo no me iba a permitir. Y a partir de poder hacerlo en la runway lo pude tomar en mi día a día. Entonces, todos acá pueden hacer drag, sobre todo evitándoles a Kiki. Claramente yo soy consciente que si me voy a la main, no voy a poder, porque la main aún no está actualizada. Como tampoco está actualizada en términos de no binarismo. Se sabe que sos princess o prince. Elegí cómo te vas a identificar, por ejemplo, si sos no binaria, pero tenés que ser mother, father, princess, todo muy binario. Yo creo que, como decía Pepe la Bella, en el video anterior, todo ha ido, ahora todos van a entrar. Pero, ahí está, permitir. El drag fue evolucionando dentro de la escena, y para mí, tarde o temprano, la main se va a tener que poner las pilas y ponerse al tanto con las diferentes identidades que hay, y sobre todo las formas diferentes de hacer drag. Pero si nos vamos al ejemplo anterior que habíamos visto acá los videos, estos tenían razón, el del medio es la main, más allá de que es la latex, que para mí fue un ejemplo como muy claro y un tema de producción que habían mencionado ustedes. Si ven, en el de la izquierda hay una de las drag que no presenta un drag típico de ilusión femenina 100%. Y acá, en el de la derecha, que es una que me encantó, es temática de Shrek, recomiendo, estuvo muy buena, de Colombia. Ven, esta persona está como más un drag king, cara blanca, una barba verde, se permite jugar por un montón de elementos. En cambio, en el medio es meramente presentación femenina, que inclusive les quería mostrar a continuación este videito, que si se quiere reproducir. Algo. Ven aquí, mi amor. Y tú, mi amor, ven aquí. Mira por allá, por favor. Yo sé que la categoría es Space y Drag. Yo quiero que usted aprenda que dos son drag, pero dos diferentes. Esa everyday drag, que te quiero poner ropa aquí, es un drag que te pone en la discoteca, más celebrante que en la, what do you call it? Say it. In the community though. Right. Dos es lo mismo categoría, pero dos diferentes, ¿ok? ¿Entiende? Los dos están buenos, pero yo creo que usted aprender, ¿ok? Ok, vamos, para. Yo cuando vi esto dije, totalmente. Ambas participantes en esa batalla presentaban tipos diferentes de drag. Una era drag más, sí, imitación femenina, hegemonía, lo que sea, y la otra era más una drag que tal vez ves en un boliche, o una estética más, sí, como tomando
elementos de la feminidad, pero explotándolos un poco más. Y son dos tipos diferentes de drag y ambas estaban sirviendo facing drag. Solo es un tipo diferente. Veo que alguien levantó la mano. Tristemente, los drag kings son una rama del drag que se los ignoran completamente o están muy apartados. Yo personalmente, Allen Euro, no he visto. Pero si alguien acá me dice, yo vi esta ball main que se abrió Drag King Face, me lo comunica. Yo no lo he visto. Yo reitero. Aparte de eso, hay una muy poca visibilización del drag king, así que no se me haga raro. Sobre todo porque también desde los comienzos de la escena ballroom siempre estuvo presente la figura de la drag queen. Reitero, quiero que al final hagamos más como conversación, entonces si alguien me dice, sí, yo vi, ahí lo charlamos, pero no, yo no he visto. Seguimos, ya estamos terminando el conversatorio y vamos a hablar de referentes drag dentro de la escena Kiki. Acá tenemos 4 personas que yo creo que podemos conocer. Athena Juicy Couture es de Brasil, aclaro por las dudas. En cambio, Fiore Nicola Bella, Mónica Raksha y Lauren Tropicalia La Bella son de acá de Argentina. Creo que las conocen, las pueden haber visto, las tienen ahí como figuras más fuertes resonando. Caminan diferentes categorías. Fuck my drag. Evan, ya vamos a hablar de eso. De todas formas, también quería hablar de otras personas que habitan el drag. Quiero hablar de otras personas que habitan el drag dentro de la escena Kiki, que tal vez no son referentes, pero también para ver que están en la cotidianidad y tal vez no nos damos cuenta. Me pasó lo siguiente, side note, paréntesis. En mi Instagram y el Instagram de la House of Neuro puse una cajita de encuestas tipo, ¿quiénes son tus referentes drag en la escena Kiki? Me lo vieron un montón de personas y nadie contestó. Nadie. Y gente que participa en las encuestas, gente que yo sé que les encanta ahí, truco, nadie. Y yo creo que se debe a que no nos damos cuenta que, ok, esta persona está haciendo drag. Esta persona está haciendo todo el esfuerzo para venir a la ball de esta manera y más allá del esfuerzo como de peluquita, make-up, qué sé yo, sino lo político, ¿no? Entonces puse unas personas en la siguiente diapositiva, que tal vez no son mega referentes, pero son personas que tal vez, hablando de la escena mendocina, podemos llegar a ver, decir, ok, let's go. Hay personas de San Juan, de Mendoza, también hay un ejemplo de Tucumán. Y puse voz, porque yo creo que todas las personas que están acá les interesa de cierta forma y pueden habitar una identidad drag. Tenemos a Nikita Problema de San Juan, Nemesis de la UCN de Mendoza, que es una de las primeras personas que habitaron ballroom acá. Yo, Ale Neuro, esta foto Big Body, porque también marcar que podemos caminar cualquier tipo de categoría. No solo nos tenemos que limitar a Facing Drag, Best Drag Look. Tenemos a Mako de Casa Cazón de Tucumán, Cosmos de Evolución de San Juan. También acá está, por ejemplo, Evan Disidenta, que yo no te puse, Evan, porque yo tengo la idea que vos en Ballroom habitás como Monster. Y al principio de la conversación aclaré que yo no iba a hablar de las entidades Monster, porque no es un conversatorio sobre eso, pero hablé un poco de cómo se liga. Entonces, a partir de todo lo que les he tirado ahora de información, les tiro acá las fuentes que usé para que vean que todo research se las puedo pasar después. Dejo mi alias por si alguien quiere aportar. A diciembre tenemos ganas de hacer una ball con mi house y bueno, sabemos lo que cuesta hacer una ball, pero ahora quiero sacar un poco esta presentación y que generemos genuinamente una charla entre todos con sus preguntas, lo que quieran acotar, si me dicen, no, la verdad que esto está pésimo, lo que ustedes quieran, es el momento de hablar, genuinamente que hablemos. Si quieren levantando la mano de última para respetar tiempos.
Ahora todos son tímides, pero después en las kikis todo es gritando, opinando. Veo que alguien levantó la mano, Marquitos, dice. Oli, ¿cómo están? Aquí la Maco Kazan de Tucumán. No prendo la cámara porque justo me estoy montando. Arre. Pero bueno, nada, primero agradecer por este conversatorio, que llegué medio tarde porque nada, volví tarde de mi casa y me tuve que bañar todo el teje, afeitar, ustedes saben. Para empezar a montarme y ligué lo último. Sí me parece muy interesante. Yo no tenía tanta idea sobre cómo es la draga dentro de la escena main, cómo es una persona que hace drag dentro de la escena main, pero sí me sucede mucho acá en la escena. No voy a hablar de toda la Argentina porque nada, no he caminado tanto como draga en otras escenas, pero en Tucumán pasa mucho de que es muy difícil. Es muy difícil que las dragas, que ya, porque bueno, nada, no sé si, me imagino que tendrán una idea de que Tucumán es como, bueno, se le dice que es cuna de reina y toda la cosa por el tema del nacional y todo eso, y que hay muchas dragas acá en Tucumán, muchísimas dragas, pero es muy difícil que muchas se acerquen a compartir, a la escena, a caminar, y eso que desde el principio siempre hemos tratado de abrir muchas categorías para dragas, como Best Look, In Drag, Face in Drag, Lip Sync in Drag, o sea, un montón de categorías para dragas. Incluso hubo en una Kiki que ahí sí participaron un par, que fue la Kiki Club Kid, que hizo la Casa Búnker, que ahí hubieron un par de dragas, que la fantasía era como Club Kid, muy buena, y que participaron varias, no caminaron todas, pero en general, en las demás Kikis, es muy difícil y me cuesta un montón encontrar dragas con quien hablar de la escena, porque acá en Tucumán básicamente no hay. O sea, creo que soy la única que como que habita en drag la escena y hubo un par que nada, se montó un par de veces y han estado ahí tipo dragueadas en las Kikis, pero nada, me cuesta un montón encontrar con quién conversar sobre esta vivencia, sobre esta identidad dentro de la escena, digamos. Así que nada, desde ese lugar agradecerles un montón, gracias por estar aquí, por organizar esto. Y nada, y compartirles eso, si tienen algún tip, algún consejo, algo de cómo hacer para que las otras dragas se acerquen, me vendría buenísimo porque, nada, ahora se nos viene el aniversario, el tercer aniversario de la escena. Están invitadas todos ustedes a venir, hay categorías muy lindas, que es el 28 de junio, acá en Tucumán, que nos estamos rompiendo para que salga una Kiki re linda. Y nos gustaba la idea de poner una categoría para dragas, porque nada, es el 28 de junio, es mes del orgullo, o sea, y es una fecha donde nada, acá en Tucumán pasan un montón de cosas, porque a la semana siguiente es la nacional, entonces viene gente de todo el país, y bueno, nada, a mí me gustaba la idea de poder tejer algo, pero estando sola es muy difícil, digamos, o sea, como que... Es que creo que tu percepción no es algo de Tucumán, meramente. Acá, bueno, yo habito en San Juan y Mendoza, pero la mayoría de mi trayectoria ballroom es acá en Mendoza. Es difícil que la draga se incorpore a ballroom. Yo tengo mi teoría personal, que me la pueden debatir y me pueden decir, no nada que ver, niñite. Para mí la draga está acostumbrada a un circuito de competencia que es totalmente diferente al de ballroom. La draga está acostumbrada de ir y yo gano y yo soy la mejor y soy la más linda y soy mejor que vos porque te gané. En cambio acá es como, ok, perdí la batalla, te tengo que abrazar
O tengo que celebrarte en el roll call, tengo que chantearte, tengo que estar ahí presente y celebrar a la otra. Y yo creo que las dragas, yo no digo que las dragas sean todas así, que son unas forras, no estoy diciendo eso. Digo que está acostumbrada a un sistema diferente del de ballroom y les choca un poco, porque es diferente y ya. Cuando quieras, sabes que podemos hablar de eso. Inclusive, bueno, estabas mencionada como las dragas del interior, que también, porque es, qué sé yo no es por tirar unos flores a las dragas, pero es un esfuerzo evitar cada bol como drag y traer un concepto y traer lo político de hacer drag. Así que generemos redes. Redes, digamos, porque también es alta inversión. Yo ahora estoy viendo de dónde sacar plata para hacerme el teje para el aniversario, que encima voy a estar de MC. Y es como, a mí me resulta como muy fuerte también, porque siento que esto que vos decís, que las dragas están como muy acostumbradas a habitar ciertos espacios donde, nada, están en la noche y es como, soy la más linda, soy la más fuega, te miro mal, me hago la diosa y solo showseo y mírame, pero no me toques. Y ocupar el rol de MC como draga me ha permitido un montón crecer también en mi discurso y en mi formación política, identitaria, ideológica, y poder construir desde ahí y fundamentar un poco mi drag, porque mi drag es sumamente político en todos los aspectos. Entonces, Totalmente. nada, eso está muy bueno poder habitar esos espacios, pero sí, siento que me faltan colegas. Sí, y bueno, sabes que me puedes hablar y también lo que empecé diciendo al comienzo de la charla fue como, tengo las ganas que empezar conversaciones, como que a partir de esto se genere esto, como que unión entre dragas, o de hablar cómo nos sentimos como dragas en ballroom, por qué, etcétera. Le paso la palabra a Inanna Michi, que le ando la manito. Yo lo que quiero decir es que, hola, soy Nana Michi, para los que entraron más tarde, que siento que es está relacionado con esto que estaban hablando, pero es una problemática que no solo atraviesa las identidades drags, con la Femme Queens pasa un montón también, y creo que se debe a que Ballroom, sobre todo la escena Kiki, es intrínsecamente política y hay gente que no le interesa eso, no está para nada politizada, no está lista para politizarse tampoco, y eso, entienden que Ballroom no es un show, no es solo un certamen, va mucho más allá y siento que por eso es tan difícil cuando se es eso, porque es algo que yo me he preguntado muchísimo de cómo puedo hacer para que vengan otras Femme Queens, cómo puedo hacer para que reclamen este espacio que les pertenece, así como también les pertenece a las drag queens, así como también le pertenece a los maricones, así como también le pertenece a las lesbianas, a las personas no binarias, un montón de identidades, y siento que es una responsabilidad realmente habitar Ballroom, y no todo el mundo está listo para para hacerse cargo de esa responsabilidad. Y creo que por eso es muy, muy difícil tratar de convocar gente. Por ahí eso es algo que nos puede ayudar, creo, a plantear estrategias y ver cómo podemos hacer para que, si bien no pierda esto que es tan importante, también poder convocar a otra gente a que se acerque y que habite el espacio y que circule también. Total. Ivo Carlini. Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Ivo Carlini. En realidad soy Ivonne, pero no cambié nada todavía. Ok. Respecto al tema, me parece tipo, ya de por sí el arte es político, es muy político, por lo menos acá en Córdoba. Me pasa que yo conozco a una solamente persona drag que camina en la escena, que es la Nats Nats. Y la verdad, bueno, yo ahora me estoy haciendo el tejerío para una Kiki, que es la primera Kiki que voy a caminar. Pero me pasa que también, o sea, ya de por sí yo trabajo en boliches, y me parece que la competencia siempre está indirectamente, pero más allá de eso, ninguna, por lo menos acá en Córdoba que yo conozca, que trabaje en boliches y en la noche en general,
se va a acercar a la escena, porque básicamente si no hay plata no se mueven, por lo menos acá, porque es una realidad. O sea, no sé, hoy por ahí no digo toda la house de acá, pero bueno, por lo menos con la que más allegada estoy es la House of Mirror, que de hecho Augusto me invitó a este conversatorio, que lo re agradezco porque sinceramente yo como que no me animaba, porque me sentía como que no sé, porque estoy como en otra onda de la noche, pero acercarme ya así al movimiento, como que me incentivó a poder caminar y a celebrarme a mí, porque antes yo estaba como muy retraída y como que no miraba nada. Pero bueno, resumiendo, quiero un grupo, porque tengo mucho teje para compartir, literalmente, y no sé, por ahí ayudarnos entre todas. Por ejemplo, el de Marquitos le puede pedir ayuda a la Sakura Taiser, que la Sakura, que es de Tucumán también, por ahí algunos la conocen, es referente de la noche, que es reina de reinas. Por ahí también a llegarte un poco más a ella, para que te pueda ayudar a generar, no sé, por lo menos prestarte el espacio, que es diva, para poder realizar alguna Kiki ahí, pero también tienes que hacerlo por el lado de lo político, aunque no le guste igual, no sé. También cuesta mucho, por un lado voy a hacer otro link de Meet, porque se está por terminar, pero también cuesta un montón cuando se va a un espacio darle a entender a la persona que esto va a ser algo político y también que tal vez no hay tanta ganancias como en un boliche, porque sean cupos, porque hay otras consideraciones. Entonces, la Sakura me parece un buen recurso. Yo no la conozco personalmente, conozco a sus hijas, conozco a otras Kaisers. Pero yo creo que si hasta el día de hoy la escena de Tucumán aún no se acerca, tal vez hay un motivo, no lo sé, podemos hablarlo en el link que les voy a mandar ahora, así no cortamos la conversación, les espero ahí. Si quieren irse mudando, aparece el link. Permitir, bueno, ahora hay que hacer esto otra vez, 1000 veces. Mako, habías levantado la mano. Sí, era más que nada para comentarles un poco, porque nada, bueno, sí la conozco, muchos han hablado de la Saku y sí la conozco la Sakura, hemos compartido espacios, hemos hablado todo, hemos laborado juntas también en boliches y incluso sí hicimos varias Kikis en Diva. O sea, yo tengo buena relación con Gastón, con el dueño de Diva, y hemos organizado, es más, ahora hicimos uno hace poquito para juntar plata para la Kiki del aniversario. Y sí, pero incluso aún así, te juro que yendo a Diva, invitándola a las dragas, abriendo categorías para draga, haciendo la Kiki tarde, tipo como, bueno, chica, no tiene que venir a las 1 de la mañana al boliche, tiene que venir a las 12, una horita antes. Y aún así no hay participación. Es como, igual también siento que a la escena le falta un poco también como entender el arte drag en sí. Total. Bueno, fue hay un conocimiento total para mí un poco del arte drag en general. Sobre todo dentro de la misma cultura drag, sucede. Bueno, no sé si te pasa, pero vos tenés un drag que incorporás tu barba, tu estética femenina. Lo dije en un momento, a mí se me cuestionó, se me dijo como, vos no haces drag porque vos no sos hombre siendo mujer. Y decís como, no estás entendiendo lo que es el drag, y sobre todo en la actualidad, y sobre todo en la escena Kiki Ballroom.
Por eso la idea de hacer estos conversatorios. La semana que viene doy uno sobre la diferencia entre lip sync y lip sync production, pero después vamos a hablar de facing drag versus face makeup. Ahí se van a seguir habiendo conversaciones sobre los drag en ballroom, pero a mí me alivia un poco, de cierta forma, saber que no es una problemática mía personal o de mi territorio, sino ver que también en Córdoba sucede, en Tucumán sucede, en otras partes sucede. Santiago tiene la mano arriba. Buenas, ¿cómo va? Ali. Acá Padrino Alexander Olimpia de Córdoba, del cine de Córdoba. Primero, qué éxito, Ivonne, que vayas a caminar, me encanta. Bueno, como sumándome también a todo esto que están comentando, acá en particular arranca como con un conflicto cuando Ballroom aparece, ya que bueno, muchas de las personas que estamos desde el comienzo de la escena de Ballroom acá en Córdoba, venimos del drag, como por ejemplo Padre Poison Mirror y mi compadrito con quien fundamos House of Olympia, que es Shining. Lo curioso es que todos nosotros venimos del drag king o drag queer. Sucede que en particular acá en Córdoba sí existe arte drag y a un nivel muy mega y está buenísimo y yo consumo y demás, pero en su momento, hace ya 3 años, cuando se fundó la escena acá, bueno, casi, sí, 3 años, no había espacios por ahí que nos validaran a nosotros como identidades drag. Entonces, en esa búsqueda es que nosotros encontramos Ballroom. Aparece Ballroom como, bueno, Viru Kenwa, que es quien trajo la cultura acá a Córdoba. Bueno, apareció y nos trajo como esa data. Y bueno, pudimos la verdad que encontrarnos en ese espacio, celebrarnos en ese espacio. Yo, de hecho, cuando entro a Ballroom, empiezo a caminar como Alexander en drag, digamos. Y de hecho, hablando de eso, la primera categoría que yo gano es Facing Drag. Después empiezo a redescubrirme y demás, y empecé a aparecer así, digamos, y ¿cómo se dice? Un día simplemente dejé de hacerlo, no es que dejé de serlo, dejé de hacerlo, y hoy camino como Batch Queen. Sigo caminando Face, pero ahora como Batch Queen Face. Y nada, lo interesante acá es que para nuestro último Kiki Ball que hicimos, que fue el Jardín Nocturno, en el mes de junio, en el mes de mayo, perdón, el mes pasado, lo hicimos en un espacio estratégicamente para que se puedan acercar las identidades drag de Córdoba, que fue Zen Disco. Zen es como uno de los clubs más antiguos que quedan de la comunidad, y es donde sucede las competencias de drag, todo lo que es la reina trans y demás. Queríamos como también eso, como poder unir los lazos que en un momento se rompieron por discusiones internas y cosas que no van al caso. Pero bueno, aún así, llevándolo a ese espacio, no caminaron las personas. Abrimos una categoría en drag que era Best Looking Drag, y no caminaron esas personas, caminaron personas sí que ya pertenecen a la escena, y estuvo buenísimo. Pero bueno, la invitación estuvo, la intención estuvo. Hubo una draga de acá que estuvo a punto de caminar, pero que por cuestiones de trabajo, porque trabaja para ese boliche, no terminó caminando, que es La Cruz. Pero bueno, se despertó la intención y nos empezaron a ver, y también como comprender que desde ese momento en el que hubo una ruptura a hoy las cosas cambiaron. San Juan sucedió similar. Cuando empieza la escena allá, se habilitó Rapsodia, que es el boliche queer de San Juan, y las primeras Kikis, creo que la segunda, estoy haciendo memoria, la segunda fue en Rapsodia. Y estaban las drags ahí merodeando de cierta forma, las que hacían después show, hicieron nada, no me acuerdo cómo fue la cosa, pero bueno, estaban y no caminan. Y es verdad que en San Juan sí hay mucho más movimiento drag dentro de Ballroom, pero es algo que decís como, ¿qué pasa? ¿Qué está fallando acá?
o no sé si fallando, pero ¿por qué no hay esta conexión? Pero es verdad lo que decían antes, que no todo el mundo se anima a hacer drag político, no toda la gente asocia su drag con algo político, ojo. ¿Cuántos han escuchado acá la gente que habita esas esferas drag como, no, mi drag es porque, nada, como algo más estético, más básico de quiero ser linda y ya, o quiero sentirme y ya, y también nosotros que nos apela el drag y ballroom es porque nuestro drag se tiene un componente de animarse, hacerse preguntas, animarse a lo político. Ivonne, ¿tenés la mano levantada? Respecto a lo que dijo Santi, me parece que también hacerlo en Zen, porque también hubo una Kiki en Queer Nightclub, que es un boliche que antes es el ex Europa, que también se hizo una Kiki ahí, pero no tuvo mucha repercusión porque fue un día como que no sumaba mucho, la verdad, no ayudaba. Aparte, creo que fue un viernes o un domingo, no recuerdo bien. Pero gracias a Zen, también creo que House of Senseiya, si no me equivoco, tuvo la posibilidad de hacer un show y que más gente la vea, porque como que a la escena, por lo menos acá yo no conozco mucho, porque soy nueva en todo esto, me parece que se está dando mucha más visibilidad. Por ejemplo, en el boliche donde yo trabajo, hay dos personas que están que habitan la escena, que es Augusto, que está en la Half of Mirror, y bueno, y su novio Frank, que también está todo el tiempo entrenando, y me parece que gracias... y Satin, también Satin, que me parece que también está sumando un montón. Más que nada también invita como a que la gente también se pueda acercar un poquito más a la escena, que por lo menos yo gracias a ello me acerqué, porque si no, sinceramente yo estaría en mi casa así. Total. Sobre todo una pregunta que yo me hago ahora escuchándoles es, por ejemplo, la cultura drag tiene muy fuerte también esto de la house drag y la madre drag y las hijas drag, muy similar a nosotros. Entonces, ¿qué está faltando? ¿Qué pasa ahí? Que nos terminan de asimilar con la cultura ballroom. Claramente no todo el mundo tiene que evitar ballroom. Yo siempre digo que es expresemos testigo de Jehová, como que yo personal conozco, digo, ¿vos conocés qué es ballroom? Bueno, entiendo que no toda la gente le gusta o quiere, pero claro, como, ¿qué está pasando? Vamos a sus espacios, abrimos categorías para... Y es verdad lo que decía Mako, que uno se siente muy sole. Acá en Mendoza somos 2 drags, y que venimos defendiendo como drags hace un montón en ballroom. Pero hay otras que vinieron una vez, les fue bien o malo, no importa, pero después se retiraron y es como, ¿qué sucede? Yo traté de venderle al... Total, es que sí. Ayer estábamos con un grupo de la escena de Mendoza en un chino comprando make-up para la boda del domingo, y había un grupo de gente queer, y era como, no, les decimos que igual el domingo les pasa. No sé si alguien más quiere preguntar algo o iniciar alguna conversación de lo que sea en relación a lo visto, no de lo que sea, Postre, como mencioné la Kiki del domingo. Total, es que también así ballroom siempre ha sido muy del boca en boca. Yo creo que así se genera también un poco ballroom. Y sobre todo, reitero la Kiki, la importancia de la Kiki. Evan Disidentra. Dale, te escucho. Ahí está, no me termino de acostumbrar a los botones. Cuestión, allá por noviembre, cuando entré a la escena mendocina, que fue la primera Kiki, que se fue una session de la Neoperreicas, quizás no recuerden, pero yo iba con intenciones de drag, o sea, ser de drag king, por toda la barba, por todo como estaba pintado, y realmente yo fui con toda la intención, pero fue muy chocante ver la reacción de los demás también, como que me veían raro, es como si estuviera desubicado en cierto aspecto. Yo estaba conforme, yo estaba contento con la apariencia que había logrado, pero bueno, fue también un poco bajón el encontrarme con la reacción de los demás. Es un tema, a mí me ha pasado, chiques, me pasa hasta el día de hoy, reitero, ya 4 años habitando ballroom, 4 años como drag queen, 4 años la gente sabe, ok, Ale Neuro, la persona NB haciendo drag queen, bla, e igual está como ¿qué se hizo? Y uno se siente sole, sobre todo, no solo de la mirada del,
Como, bueno, ya acostúmbrense, chicas, por favor. Yo soy sadra relajado, ya se sabe esto. Pero también esto de no hay nadie más. Claramente sí, por ejemplo, en mi caso tengo una Nemesis, por ejemplo, acá en Mendoza. Nemesis 007. Pero lo que te pasó vos sí me acuerdo. Me acuerdo muy bien del make-up que tenías hecho. Me acuerdo porque yo tenía un make-up como el de hoy y dije, esta persona estará performateando este bigote tipo no binario como yo o está haciendo una movida rara. ¿Qué está pasando? Pero sí debe haber sido chocante entrar a una escena queer pretendiendo aceptación y sentir unidad con la gente y cruzarte con miradas como de ¿y este qué? Hay que seguir trabajando esto y como hablamos de múltiples identidades, también hay que empezar a hablar de identidad drag, porque reitero, no puede ser que alguien, durante toda la vida me ha pasado, pero puntualmente una persona que evita la escena Kiki, que me diga que yo no hago drag, cuando chiques, yo creo que esta carita y esta carita hay un cambio significativo, claramente hay un esfuerzo y un arte detrás, pero no sé, yo lo que hago es seguir adelante, o sea, vos, Calais, seguí en Drag King y repostá y seguí haciendo drag y cada vez más. Evan Diciendra cuando vino acá a Mendoza me dijo como, y que te empiecen a celebrar como drag queen, es algo que hasta el día de hoy no lo termino de instaurar, como que el rol conmigo drag queen, no sé qué, y todo es como, voy a no binaria, es como, sí, soy no binaria, pero en este momento estoy en drag, en este momento tengo una peluca enorme roluda. Son temas que hay que empezar a hablar de a poquito, en cada territorio, como todo es. No sé si hizo alguna pregunta en el chat, vamos a leer. A mí hay algo que me costó un montón al principio, cuando abríamos categorías para dragas acá en Tucumán, y que no pasaban dragas, sino pasaban gente de la escena que estaba como muy maquillada o que tenían algún teje, algún vestuario como excéntrico, o quizás alguna peluquicha o algo así, de decir yo, bajar como un montón la expectativa de un full drag a lo que la gente también entiende o construye como drag, digamos. O sea, o gente que no es draga, pero que nada, vivió la fantasía esa noche, que está perfecto también, que me parece buenísimo. Y a mí al principio me costaba un montón como bajar esas expectativas de nada, lo que es un full drag para mí, digamos. O sea, porque bueno, también yo vengo de no sé mucho, consumí mucho RuPaul, de Juego de Reinas, de todos esos programas que te exigen cierta pulcritud drag, digamos. Entonces, cuando tenía que ver o evaluar, me ha tocado una vez estar de jurada, creo que ha sido en el primero o en el segundo aniversario que hemos hecho la Kiki en Diva, y que hemos puesto una categoría de Facing Drag. No, era Best Looking Drag, para que caminen las dragas, de ahí de Diva, y que no caminó ninguna, caminó gente de la escena que fue como muy maquillada. Me costó un montón decir, chopeo o no chopeo, porque para mí había más dado como indicaciones de qué era un best looking drag. Tenía que tener un cierto tipo de calzado, un cierto tipo de vestuario, accesorio, algún tocado, algo en la cabeza y un full maquillaje, digamos. Pero había gente que no cumplía con eso, pero bueno, nada, también se copó a caminar y era como que bueno, hay que bajar un poco también el estándar, porque estamos viendo que las dragas no caminan y que camina gente que no sé, quiere vivir su fantasía de draga también. Entonces, yo te planteo eso como, qué sé yo, no conozco la escena, llámenme. Yo voy a donde ustedes quieran, yo voy, chiques. A mí me encantaría conocer diferentes escenas. Pero más allá de cuando quieras. Para mí, ¿por qué habría que bajar el nivel? Si ustedes ya dijeron, Best Drag Look va a ser esto, y respétenlo, si no se desmerece al drag en la escena. Yo no quiero decir, porque son cultural, no estoy hablando de eso, pero se desmerece lo que es un best look en drag y también el esfuerzo que conlleva hacer drag. Quienes hemos hecho drag, quienes hacemos drag, lo sabemos. Y a mí me pasa también que Facing Drag lo caminan, como hemos dicho, en Mendoza hay 2 personas que hacemos drag. Y en Facing Drag tal vez pasan 10 personas y son 10 personas que ese día vivieron su fantasía. Ahí te leo, Evan, dame 2 segunditos. Vivía su fantasía de su carita en drag.
pero que a mí me encanta, pero también es un tema de, más allá de celebrar esa categoría, yo también quiero que se me celebre a mí como drag y lo que estoy haciendo en la cultura y aportando con mi arte. Acá le van pregunta, pero un maquillaje, ¿es un maquillaje drag? O sea, y pregunta va por el lado de que si el maquillaje es drag o no, porque capaz la que se maquilló en drag está mal maquillada, pero es maquillaje en drag. De esto vamos a hablar en 2 semanas en el comentario de Best Makeup versus Facing Drag. Pero, hacemos un spoiler, podemos hablar de eso, no es lo mismo un buen maquillaje que un maquillaje drag. No, hablemos ahora. Bueno, está bien. Manejame los tiempos, Evan Disidentra. No sé si era preferido puntualmente, querías que Mako te responda, está dando su experiencia. De todas formas, hay maquillajes excelentes, que no son maquillajes drag. Y ya, ¿qué es el drag? Miren, eso ya es una pregunta muy compleja que ni dentro de la comunidad drag yo creo que se puede poner, esto sí es drag o esto no es drag. En Mendoza nos hemos manejado con criterios como, y tapate la ceja. ¿Taparse la ceja hace el drag? No, pero un poco como si, para sentar unas bases, jugar con los contornos. Siempre cuando hago devoluciones es como, contorno, cambiarte la figura de la cara, ya sea de la forma que sea. Pero, por ejemplo, por eso Best Makeup es diferente que Facing Drag. Para mí Facing Drag, porque aparte no estamos hablando de Facing Drag, perdón, me preguntó si un buen make-up es make-up drag. Pero de todas formas, ¿cómo decirlo? Hay gente que está en drag y es un drag que no se ve estético, hegemónico, por ello. Mi propio drag es muy camp. Que me dicen, ¿por qué te haces eso así? Y porque es una elección deliberada, que se vean ciertas cosas de ciertas formas. Y es un buen maquillaje, es un mal maquillaje, qué sé yo. Pero estoy en drag, pues estoy llevando a la máxima expresión la feminidad, en mi caso. No sé si respondo a la duda. Ivonne. Yo desde mi punto de vista, según mi criterio, no puede estar errado como no, para mí creo que por lo menos taparse las cejas como que no te hace drag, o sí te hace drag. Yo, por ejemplo, vivo en mi día a día maquillado y esto es lo más sencillo que me puedo llegar a hacer porque literal, me bajaron de una banda todo hoy. Pero me parece que va más allá para, tipo, crearse un personaje y cambiarse los rasgos, ya sea algo más masculino o femenino, o algo más andrógino, pero cambiarse y modificarse absolutamente todo. Total. Ese es mi criterio. Y más allá del rostro también. O sea, por ejemplo, mi drag no es con peluca. O sea, como hay veces que lo hago, como no, pero no me gusta. Pero, y total. Los vestuarios. Yo, no sé, ahí veo gente por ahí que va al boliche, yo, pues, la más crítica de todas, que está mal, pero bueno, ¿qué querés que te haga? Digo, y me dicen, ay, me remonté para venir hoy. Vos la ves así, tiene tipo la pollerita que tienen todas y un corset que vos decís, bueno, bien, gracias, pero eso no te va a hacer drag. Reina, o sea, eso es transformismo de última, eso no es drag, desde mi punto de vista, ¿no? Obviamente. Pero bueno. Yo arranqué el conversatorio diciendo que yo no iba a hablar de qué es drag y qué no es drag. Sí es verdad que hay diferentes estéticas drags, que podemos hablar de transformismo, podemos hablar de, no sé, drags que tal vez no son transformistas, pero usan más un body muy brillante y una sala no sé qué. Yo soy más de los vestidos, por ejemplo, vestido largo y peluca, sí señora. No sé a qué venía esto que estaba diciendo, ya perdí el pensamiento de lo que iba diciendo, pero para mí lo importante de quedarnos acá es que en la escena Kiki, a diferencia de la main, cada uno puede hacer drag como se le pinte, y eso, como cambiando, para mí lo que dice Ivonne, sí, cambiate la estructura de la cara. Eso me parece clave. Por eso habíamos dicho en Mendoza como que intentemos atinar a taparnos unas cejitas, unas cosas, que claramente no es mandatorio taparse las cejas, chiques, pero nada, eso. Saber que acá drag es muy amplio y no nos vamos a regir como en la main. Evan, te escucho. ¿Me escuchan? Sí. Ay, divina, me anda como el ojete el micrófono, entonces que me escuchen así de una, divino. ¿Hay alguna cuestión capaz que
No sé, yo había dejado una pregunta antes de, si acá la busco. ¿Cómo ves la posibilidad de que las dragas se acerquen a Drag Realness? Porque dentro de esto que capaz el mainstream se considera como el drag, hay algo que capaz no siempre es mencionado, que el drag también, en lo que es el, digamos, el mainstream, dentro de eso que se entiende capaz como un transformismo, como lo que acá se construyó como figura de transformista, creo que es un poco lo que es el drag allá en el mainstream, pero también está medio cruzado con la figura de progresión. Ahí está pisteando el mic. No te quiero saber, Gaby. ¿Me escucha o no? No. Con interferencia te escuchamos, nena. Oscilante. Ay, no sé. ¿Querés escribir, tal vez? Ahí. Como tema de arca. Como tu voz, pero de fondo. Esas son las vibes. Pero igual me gustaba por donde iba, así que escribilo, te esperamos, Evan. Esperando. Bueno, a mí esto que vos decías me parecía como súper interesante de nada, de también tomar como esta postura de evaluar lo que se considera que se pide, digamos. Y no bajar ese estándar, porque también, bueno, yo es algo que critico mucho a las dragas de acá, que es como que regalan su trabajo por 2 pesos, y es una paja. Pero bueno, también en Ballroom también a veces regalamos los tens por gente que camina la categoría, por no ser mala. Pasa mucho. El mínimo esfuerzo, una valora el mínimo esfuerzo ya a esta altura de la vida. ¿Qué quiero que te diga? Sí, no, y en mi opinión, si uno quiere que la escena crezca, y no solo la escena, sino las categorías, hay que empezar a chopear. Y hay que empezar a postar tens a quien se lo merece, porque si no, nunca va a crecer la categoría. Porque si no, después yo voy a Tucumán, no digo yo, pero alguien X, va a Tucumán y dice, sí, acá me dijeron que Facing Drag, la verdad, con que me haga un delineado más grueso y unos labios un poquito delineados, ya está ahí en drag. Y es como, no, mamita, acá se va a respetar no solo la figura de la drag históricamente, por lo que acabamos de ver en el conversatorio, sino el esfuerzo que conlleva hacer drag. Period. Y lo mismo con otras categorías. Qué sé yo. Acá se planteó hace como 2 años, creo que con performance, si mal no recuerdo, y era como hay que empezar a chopear en performance. No solo porque camine y boguee quien quiera caminar, no. Es para todas las categorías y para que crezca el nivel de cada territorio y también justamente el reconocimiento en el caso del drag de lo que conlleva hacer drag. No sé si además quiere preguntar algo. Perdón, ¿ahora se me escucha? Ahora ya. Sí. Bueno, ahí estás, por fin. Lo que yo venía diciendo es que existe... Ay, perdón, me estoy escuchando a mí misma y estoy como medio perdida. Existe en Ballroom como esta idea, digamos en el mainstream, de que el drag está más llevada como a la idea de lo que acá conocemos como el transformista. Pero hay algo de lo que no se suele hablar mucho, de que es la figura de que el drag en mainstream también representa el crossdressing. Sí. Que acá entendemos como 2 cosas distintas: a la persona que se monta como transformista para hacer un show, que también es diferente del drag, a la marica cis que trabaja de forma sexual como crossdresser. Que ahí hay un lugar dentro del drag en el ball mainstream que es para eso. Entonces mi pregunta iba por el lado de cómo ves que las dragas se puedan acercar a un drag realness como categoría dentro de Ballroom. Hablando de la Kiki. No, o sea, más allá de si es Kiki o no, si la categoría es drag realness, se evalúa como el drag
de forma binaria, como se lo entiende, no necesariamente como el drag en mainstream, pero sí como evaluado de forma binaria. Sí, sí. Capaz el drag en mainstream sí es sí o sí Butch Queen Up in drag, pero acá sería más como una figura femenina de realness. Sí, que entonces la pregunta es, ¿cuál es mi opinión con respecto a drag realness o que se acerquen drags, crossdresser, etcétera, a drag realness? ¿Es eso, Evan? Si te entendí bien. Sí, ok. Sí. La respuesta, sí. Muchas gracias. A ver, yo tengo opiniones personales con lo que es realness, que la vamos a dejar aparte acá. Para mí, las categorías nacen por necesidades de las identidades. Entonces, para mí, que haya una categoría, ¿se posibilidad que se acerquen acá en lugar que... Para mí no está mal si se acercan a Ballroom a través de una categoría y esa categoría les hace vivir su fantasía y expresar su arte o su transformismo, que ahora para mí el transformismo también es bastante arte. Siento que no opino nada más allá de que es una categoría que está bien, que esté y que la gente la camine. Y ya, no sé si... No me he puesto a pensar mis opiniones personales fuertes sobre... Oh, que para mí está bien, si está ahí, la gente la camina y la necesita, porque por algo se abrió como categoría, está. Si se llegase a abrir en la escena Kiki un drag realness con los requisitos de drag realness de la main, yo ahí sí diría, no, wait. En la Kiki no se rige esto así. Pero bueno, criterios de cada escena, ¿no? Ivonne, te escucho. Yo quería consultar, tipo, si por ejemplo en una Kiki hay varios jurados que, tipo, que no hacen drag, ¿con qué criterio votan ellos, juzgan, como entre muchas comillas? Ay, mi tema favorito. A mí me ha pasado de cambiar categorías y que me hagan críticas a mi maquillaje, a mi esencia drag, cosas que, amor, no venía en la categoría. El año pasado caminé facing drag y me chopé una persona que no es drag en ningún sentido. Y cuando me fui a acercarle a pedir devoluciones de por qué me chopeó, no me dio devoluciones de face, me dio devoluciones de que no le gustaba mi maquillaje. Y era como, no es un best makeup esta categoría. Yo estaba caminando face in drag. Yo estaba en drag y caminé face. Period. Entonces, ¿con qué criterios? A ver, yo cuando estoy en el staff, a veces, en el panel de jurados, a veces me toca fuera categorías que no camino. Yo no camino performance, por ejemplo. Entonces, queda en mí ir a los conversatorios, ir a trainings, aunque no participe activamente bogueando, y aprender de eso y aprender lo más posible. También, por ejemplo, no sé, no camino, qué sé yo, posing, pero busco y aprendo porque sé que tarde o temprano me va a tocar jugar la categoría. Entonces, quien está en el panel, yo pretendo que al menos se interese en estas instancias, tal vez esto, que esté conectada de acá, por ejemplo, decir, ok, escuché las drags, escuché qué tienen para decir, y aprendo esto, y a base de esto voy a jurar en la ball, en la session, en lo que sea. Acepto más preguntas. Me encanta por este momento, estoy hablando como las dos cosas que más amo en la vida, que es ballroom y drag. Estoy como muy... Pregunten, hablemos, debatamos. Perdón, yo de nuevo. Qué pesada la travesti esta, mátenme en breve, mira. Tipo, eso me pasa porque, tipo, es una duda que tuve y le pregunté a algunas personas que me rodean y habitan la cultura. Como que tampoco me supieron responder, yo me quedé como... Porque, o sea, más allá de la estética y que vayas con un outfit soñado, está el miedo a que me chapeen, porque la verdad es que a mí me chapeen, yo no piso más, me frustra. ¿Qué querés que te diga? Es la realidad. Pero me pasa que, o sea, ¿con qué criterio? Por lo menos en la Kiki del 14 que va a haber acá en Córdoba, que es temática como apocalipsis o así, mi ignorancia es tremenda, pero bueno, no leí mucho, ¿qué creo que te diga? Me pasa que yo considero que no hay ningún drag ahí. Y digo, ¿con qué criterio me vas a juzgar? Porque, o sea, más allá de todo el esfuerzo que conlleva montarse, porque no solamente, o sea, bueno, la gente que se tapa las cejas lo hace,
Pero después la cara te queda como una cartulina craquelada, porque la cantidad de producto que te pones, y más allá de eso, claramente uno no sé, por lo menos en mí no me animo a salir como, bueno, remonto, o sea, sí lo hago a veces, pero re dragueado a la calle, y es como que también invertir en transporte, invertir en un montón de cosas, pero ahí con qué criterio van a tener el valor de juzgar mi arte, digamos. El valor, total. Claro, te juro, un valor. Es muy abstracto y muy relativo, o sea, porque para una persona puede parecer un fuego y otra persona puede decir que ridícula esta que se puso. Pero bueno, no sé. Para empezar, que tus chops de hoy son tus tens de mañana. Nunca está mal que te chopeen, a veces sí decir, ¿por qué me chopeaste? El ejemplo que dije yo recién. Pero perder el miedo a eso, entiendo que va a ser la primera vez que caminas y siempre ese miedo de, ay, no. Pero está bueno que, no sé qué categoría vas a caminar, pero si te chopean, que te puedan dar devoluciones genuinas en relación a los elementos de la categoría o lo que sea. Que no te den devoluciones sobre tu outfit, tu carita. Claramente sí, la crítica es, no ibas con la fantasía de la wall, bueno, ahí sí. Pero no estarían en ningún derecho si no es una categoría, como por ejemplo, Best Makeup, en decirte, no, tu carita nada que ver. Porque te está cambiando runway. ¿Qué? ¿Me entendés? Decime que me equivoqué en runway como categoría, por ejemplo. Tiro. Pero hay que perder el miedo al chop. Yo caminé como 3 años hasta tener mi primer chop. Me pegó así como durísimo. Pero me di cuenta, no, claro, esto me ayudó a decir, ok, replantearme mis estrategias a la hora de caminar, a la hora de presentar mis tens. Claro, Esta carita no tiene nada que verienta. Eso me suelen decir. Y digo, no me critiques la carita. Santi. Sí, que por ahí lo que, a como a sumar a lo que venías diciendo, creo que depende de cada organización también responsabilizarse si vas a abrir una categoría en drag, digamos, y debe haber una representación. Y pasa que también creo que es por eso que pronto la gente no se acerca a Ballroom, gente drag no se acerca a Ballroom, porque no tenemos figuras representativas en nuestra escena que digan, nada, camino en drag, digamos, y defienden en ti en drag. Creo que es muy importante cuando se abre una categoría en drag que haya una representatividad, y si no la hay, que las personas se formen para eso. Y en el caso de que no se abra seguido, generar una instancia previa para que esas personas, tanto las personas de la escena como las personas que van a ser parte del staff y van a estar de jurades, puedan acercarse también a la categoría y a ciertas conversaciones que son necesarias. Total. Considero que sí hay personas muy importantes que son o hacen drag en la escena Kiki, como vimos anteriormente, Fiordi, Loren, Mónica, etcétera. Pero volviendo un poco a lo que dije antes, cuando en mi Instagram hice la pregunta de ¿quiénes son tus referentes drag? Y de 100 y pico personas nadie respondió, me di cuenta, claro, no estamos interiorizando que estas personas hacen drag. Asumimos, yo creo que la gente asume como, Ale Neuro, sí, se ve así. ¿Pero por qué? ¿No te das cuenta que estoy haciendo algo performático, que está sucediendo algo drag acá? Pero sí coincido en tal vez hablar más, lo que me dijo Evan cuando vino a Mendoza, de que te celebren como drag queen. Entonces tal vez tengo que empezar a agitar eso. Claro, obvio. Pero reitero, para mí esta es una buena instancia para que empecemos a tener estas conversaciones, empecemos entre drags a hablar de cosas. No sé, una vuelta acá en Mendoza se hizo una reunión de todas las personas NB de la escena y hablamos como personas NB, cómo nos sentimos al respecto. Tal vez empezar a hacer eso entre drags. Drag kings, drag queens, drag queers, drag monsters, etc. Y Naramichi. Sí, yo creo que también va de la mano con esto, con que así como hay referentes en categorías, hay referentes drags, hay personas, podrán ser pocas, pero también son personas que nos te invitan a jurar una Kiki y no tenés mucha idea de qué implica ser drag, qué implican categorías como drag in facing drag o drag performance, por ejemplo. Tenés personas a las que te puedes acercar y educarte como te educas en cualquier otra categoría, porque las categorías se estudian. Entonces, siento que también hay que romper las pelotas por ese lado, como, bueno, este conversatorio, por ejemplo, ¿por qué no lo están tomando personas? Porque hay tan pocas personas en este conversatorio que no hacemos drag.
porque justamente somos quienes más necesitamos educarnos, siento, en este sentido, y lo mismo que pasa en todas las categorías, lo que vos dijiste, hay personas que no caminan performance y tienen que estudiarlas, tienen que saber cuáles son los elementos, tienen que saber que a los elementos se les suma la performance. Y lo mismo en, no sé, runway, yo tengo que entender de qué se trata la categoría, no me alcanza con solo verla, y con el drag es lo mismo. Yo sé que soy una persona que el drag siempre lo he entendido como algo performático, como una forma de arte, pero justamente en donde me quedo corta y sé que no es un fuerte mío, acudo a las personas que sí sé que tienen conocimientos que me pueden brindar, que me pueden apoyar, como, no sé, alguien tiene dudas de runway, viene y se me acerca y me pregunta. Es exactamente lo mismo, siento yo, y es responsabilidad también de las personas que juran, cuando van a jurar en una ball, educarse, y también tener si no tenés la predisposición a hacerlo, decir, bueno, yo no estoy listo, lista para jurar esta categoría, me bajo de este panel. Total. Yo siento que con el drag en la escena Kiki, voy a hablar de Mendoza porque, reitero, es la que habito, se presume, se piensa cosas como, se toma por sentado. Como decir, yo creo que el drag es esto, y es como, ok, pero eso, ¿te has puesto a pensar qué es el drag en la Kiki? ¿Has tomado este conversatorio? ¿Dónde están personas que tienen opiniones muy fuertes de qué o qué no es el drag, que no hacen drag y que no las veo acá? Que no es shade, chiques. Pasa también en conversatorios sobre, no sé, los conversatorios de antirracismo. Casi nadie los toma. Y es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos tomando conversatorios? ¿Por qué no estamos escuchando de primera mano? Gala, ¿tenés la mano arriba? Olis, no, yo quería saber qué perspectiva se tiene del drag y el antirracismo, justamente que lo mencionabas. El otro día, quiero encontrar, pero voy a tener que scrollear un montón. Noir, que es una persona afro que habita acá en Mendoza, me mandó como un mini documental en Instagram que habla de la relación entre el drag de Latinoamérica y el antirracismo. Yo en este momento voy a ser totalmente sincera y voy a admitir que no me siento capacitada de compararte ahora una mega respuesta. Queda en mí, como persona blanca y que hace drag, en seguirme educando al respecto. Y lo admito así, pero voy a ver de encontrarlo y mandarlo. Pero voy a tener que scrollear un montonazo. Dame 2 segundos que lo busco. Y si de última, no sé si vos querés dar una opinión puntual o decir algo. Lo que dije al principio del conversatorio es que quiero que se generen charlas genuinas, y como yo ahora admito que me falta contenido para responder esto, me interesa escucharme y nutrirme de eso también. Escucharte y nutrirme. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Madre Gala Curimba. Soy una de las personas que comenzó con la escena Kiki de acá en la ciudad de Rosario, que es la segunda escena más grande del país, de hecho. No sé si la más grande, pero al menos la más importante en una cuestión cronológica. Hace poquito estuve en Córdoba, justamente creando un conversatorio de antirracismo, donde proponía la historicidad de Ballroom en cuanto a los antecedentes del Harlem a fines de 1880, 1890, es decir, a fines del siglo XIX, y justamente lo que sucedía con las poblaciones negras, como verán, yo soy una persona racializada, ¿sí? Tenía que ver justamente con la opresión del patrón blanco y con este mandato del rol de la persona negra, ¿no? Siempre en opresión, siempre en roles de servicio y al servicio de las personas blancas, y tenía que ver en esta instancia, en los bailes de Harlem, con las representaciones femeninas, entre comillas, para el entretenimiento blanco. Es decir, los hombres negros se tenían que disfrazar de mujeres blancas para el entretenimiento blanco, ¿no? Si tomamos ese origen, ¿sí?, para la cultura ballroom, tenemos que tomar ese origen también para la cultura drag. Sin ir más lejos, cuando vamos a los 60, a los 70 con Cristal la Bella, tenemos que volver a repetir esa historia justamente, ¿no? Los pageants drag. Entonces, ahí connotamos el cimiento antirracista del drag. ¿Por qué?
porque la población negra, la población racializada, toma al drag como una forma de reivindicación. No es casualidad, chicas, y acá quiero hacer una salvedad, no es lo mismo drag que drag queen. Son dos cosas distintas. Hay que entender el acrónimo drag y hay que entender qué es una drag queen, como hay que entender las distintas disciplinas de drag, que ahora retomo con esto. Crystal La Bella justamente se abre de los pageants de drags, ¿no? Por estas normativas blancas. Entonces encontramos ahí un antecedente drag en la cultura ballroom, y algo que siempre menciona Mami Fiordi Bakeneko, es que la cultura drag es la madrina de la cultura ballroom. A mí me gusta nombrarla como la antesala, ¿no? Si nosotros observamos las distintas escenas que se componen en nuestros territorios, siempre vamos a encontrar seguramente una escena drag abriendo paso a la escena ballroom. Entonces encontramos un antecedente que se vuelve a repetir. ¿Cuál es entonces, vuelvo a repetir, la vinculación que existe entre el drag y el antirracismo? El drag es una forma de reivindicación de la figura negra. Total. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Cuando iniciamos el conversatorio, perdón, Cara, te paro acá, estuvimos hablando un montón de eso, inclusive mencioné como 3 hitos históricos, y el primero fue que la primera persona que se considera drag queen fue una persona nacida en esclavitud, en Estados Unidos, en el 1008, ya te digo, mira, lo tengo acá anotado. Se habló de eso, inclusive estuvimos hablando de Crystal La Bella saliendo, pasamos un extracto de The Queen, del documental, y de ella hablando del racismo, o denunciándolo. Me gusta que lo vuelvas a traer y refrescamos un poco lo que... ¿Vuelvo a mostrar diapositiva? Ok, dale, déjame que lo busco. Pero eso, lo estuvimos hablando y está bueno igual que se siga hablando. Para atrás. Bueno, mostré este fragmento de The Queen. Me gusta hablando de lo que vos estás hablando. Y estuvimos mostrando un poco de esto. Y Nana, levantaste la mano, no sé si querés acotar algo antes que yo siga. Sí, lo único que quería agregar es que lo que denunciaba Crystal La Bella justamente no era solamente que la premisa de los concursos de bellezas drags eran racistas, sino también la ejecución, porque se las obligaba a las personas negras a esconder sus rastros, a maquillarse para que dejaran de parecer negras, a aclararse la piel. Entonces, es como eso, es racista en distintos niveles también. No es solo, no estoy dejando ganar a las reinas negras, sino también, no, a las reinas negras les estoy haciendo que oculten sus rasgos que hacen, que les pertenecen, que son su historia. Sí. Gracias, Inana. Claro, en el conversatorio estuvimos hablando, porque ahora estamos como en instancia de dudas, charlar, como cerrar un poco los temas. Mencioné que en 1880 la primera persona que se considera drag queen, hablando de Estados Unidos, porque en cada punta del mundo había un inicio diferente, pero por la quien se toma el término drag, o de drag queen, es por William Dorsey Swann, que fue una persona que nació en esclavitud, que junto a su hermano arrancaron los primeros balls drag. Bueno, estuvimos hablando un poco de esto. Bueno, hablamos de... Bueno, ahí está un poco como los punteos, todo esto lo expandí, son cosas que seguro Gara, vos ya lo sabés, así que no lo vuelvo a repetir. Pero no, eso. Estuvimos mencionando estos ejes. Pero claramente, como persona blanca, tengo que seguir investigando y aprendiendo un montón de más. Iba hasta último, que me parece súper importante, ¿no? Porque he notado varias cosas ahí. O por lo menos en este último tiempo, ahí en redes sociales, ¿no? Que vi que hay como una disyuntiva muy grande. Estas cosas, entonces, después de esta pregunta que hice, que lógicamente está hecha adrede, sí hay una vinculación muy importante entre el drag y el antirracismo. Otra cosa que quería mencionar, que la dije de hecho, que en otro momento podemos hacer hincapié, no es lo mismo ser drag que ser drag queen. Son dos cosas completamente distintas en lo personal y lo puedo sostener. Vi que lo mencionaron por ahí, el drag en mainstream no es lo mismo que nuestras escenas kikis,
Y otra cosa que es un pedido para todas las escenas, ¿no? Lo digo desde mi lugar, habitando los drag balls de mi ciudad desde el 2018, es decir, ya van a ser 7, próximamente 8 años que habito no solamente esta cultura, sino también desde una perspectiva drag. Dejen de encerrarnos en categorías estéticas. No quiero caminar solamente categorías de moda. Yo soy drag. Si no reconocen este drag dentro de Ballroom es porque no están reconociendo Ballroom, porque están hablando de un cuerpo racializado justamente. No soy una cara in drag, no soy una categoría de moda, no soy categorías de moda. Abran drag performance, drag runway, realness drag. El drag tiene que ver con la montada y tiene que ver con una herramienta de supervivencia para las personas racializadas. Total. Sí. Entonces, cuando hablamos justamente desde este lugar, entonces tenemos que posicionar a las personas negras en este lugar. ¿Sí? Nada, eso les quería decir y les estoy escuchando. Gracias. No, gracias a vos, Gala. Me viene excelente tus acotaciones. Nada, reitero que yo voy a seguir en búsqueda. Pero sí, coincido con todo lo que dijiste. Inclusive son temas que ya se han hablado. Hablamos un montón de la diferencia entre la Kiki y la Main. Y hablamos, bueno, después cuando se empezó la conversación, sobre todo entre las dragas acá presentes, fue como... Yo puntualmente puedo hablar de mí. Yo estoy todas las Balls en Drag, de los 4 años que he ido Ballroom. Siempre no se me reconoce como persona que está montada, no soy, como decís vos, no camino face in drag, yo estoy en drag y camino. Y he caminado big body en drag, entonces, porque son dos cosas que me pelan. De todas formas, quiero ir cerrando un poco todo esto, no sé si hay unas últimas dudas, pero sobre todo agradecerles por empezar a tener estas conversaciones. Porque como dije al principio, el objetivo de mi house es empezar a tener conversaciones de temas que vemos que no estamos hablando mucho como escena, más allá de los territorios de cada uno. Siento que es muy importante estas instancias de diálogo y genuinamente de diálogo, de escucharnos entre todos, nuestras vivencias y ver cómo nos podemos ir ayudando, complementando y aprendiendo, sobre todo. ¿Alguien más quiere decir algo o quedamos acá? Les escucho. Oris, yo quería preguntar algo. Sí, te escucho. Que sobre la figura drag queen, ¿está bien si la pienso desde un lado no binario? ¿O realmente la exaltación de la masculinidad tiene que ser en todo? Porque yo lo pienso desde un lado no binario, pero... Uy, justo están todos abandonando la reunión. Hay una muto acá, no sé si se escucha, perdón. Te escucho a mí, atento se me corta, pero creo que es mi wifi, no te preocupes por eso. Yo quiero hacer un aporte a lo que estás diciendo y tomando esto que dice la Gala, o la Gala, bueno, yo estoy como casi lista, así que pueden verme. Me parece que, nada, que sí es muy importante tener en cuenta esto, de dónde viene el drag, de dónde viene, que en Ballroom sobre todo, que tiene como este posicionamiento racializado, muy potente y político por donde lo veas, porque el drag para mí, y hoy a mí me funciona un poco esto, tomando en cuenta esto que acaba de sacar a conversación, del no binarismo dentro del drag. A mí me pasa que yo desde el drag habito mucho mi ser travesti. Y es una forma mía de poder caminarlo desde esta identidad, que me ayude mucho a construirme mi ser travesti dentro de la escena. Y nada, y me parece que es algo que es totalmente abierto a un montón de lugares y de zonas que vos quieras habitar o explorar, que eso es lo fantástico que tiene el drag también, que es una fantasía en sí misma, y no solamente el hecho de vivir la sensación, sino también el discurso que trae consigo esa imagen que vos estás construyendo y cómo te estás posicionando y parando ante el mundo en general, digamos. Entonces, yo creo que
el drag como te salga y como lo sientas, y lo sentís más no binario, andrógino, más político, más masculino, más, o sea, cualquier forma de expresar Ahí se me cortó un poco lo que decía Mako. De todas formas, tomo lo que dice ella para decir que vos sentís tu drag y vivilo de la forma que lo sientas. No hay una forma correcta de hacer drag. Hay una forma que se deba o no se deba hacer drag. Ahí, la mía, en una, también. Bueno, pero la verdad es que necesitaba quizás validación en cómo habitar, porque yo, por ejemplo, siempre me ha atraído el drag king, pero al haber tan poca referencia, incluso he llegado a pensar y decir, che, y todas esas personas que habrán estado drag, y a mí o sea, mi infancia, ¿no? Como pasando boliches, yendo a boliches maricas. Decir, che, esa persona habrán sido drag king y yo no lo habré entendido así. Y bueno, nada, me parece muy piola rescatar esto de la supervivencia que traía Gala, que todos la tenemos, o sea, como marica. Que en este modo de poder festejarnos, más que el chopeo, viste, si hay o no hay, y que tenga que ver con validar o no una categoría performance o lo que sea, con sus reglas. Está bueno sentirnos en comunidad y rescatar esto que traían también, ¿no? De que lo drag convive con lo saternar, ¿no? A mí no me gusta decir la madre o padre, su madre, pero como saternarnos en que de repente es como decían, un ejercicio que requiere mucho esfuerzo y que de repente nuestras identidades ya se habitan en soledad, en su cotidiano, y a veces creo yo que bastante difícil caminar para la comunidad. No sé si me explico, como que estamos, yo por ejemplo estoy acostumbrada a la supervivencia cotidiana de que no se valide mi entidad, y yo camino y no se valida, es re fuerte, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta de neoliberalismo fue por el interés de ver si hay una visión binaria o no en compañeros, o en la escena, qué sé yo, no sé, en las reglas. Yo por mí me gustaría que fuese una escena que fuese más un festejo que una competencia. Que no sé si competencia, pero yo creo que te abrazo, básicamente. Voy a dejar de hablar. Tranqui. Oh. Por un lado voy a decir que quedan 5 minutos. Por otro lado voy a decir que entiendo lo que decís de ser celebrada, de que Ballroom tiene eso, es una competencia y estamos acá desde los 70s porque funciona el modelo y sirve un montón, pero también tiene gran parte de celebración. Pero a veces uno tiene que hacer como este trabajo de, ok, voy a ser llamada en roll call, voy a ser celebrada porque me merezco y me he ganado mi lugar acá. Yo te digo que hagas el drag que sientas que tenés que hacer. Si quieres puedes hablarme al Instagram, seguimos hablando y craneando qué es el drag, qué es la androginia, todo eso. Como queda 5 minutos, Ivonne lo que quieras decir súper rapidito y Gala lo que quieras decir también, y decimos chau, 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 y calabaza, cada uno a su casa. Yo solamente quería decir que justo que estábamos hablando del tema de Ballroom, bueno, invitarlos también al conversatorio que está en las redes Half of Luxury, que justamente lo subieron a Instagram, que se hizo justo en el mismo horario que que bueno, por si se quieren informar de otros temas también, que está el conversatorio en las redes, un vivo grabado.
Me encantó. Gracias, Ivonne. Gala, te escucho. Hay que entender que Ballroom, sí, como elemento, como herramienta y como pilar fundamental antirracista, sí, le brinda justamente oportunidades muchísimas veces binarias a las personas racializadas, porque la única forma que las personas racializadas tienen, ¿no?, de poder atravesar ese white passing, perdón, la única forma que las personas racializadas podemos atravesar el white passing es binarizándonos, ¿sí? Lógico que en nuestras escenas encontramos distintos territorios, es algo que lo podemos desmenuzar con más tiempo, cuando tengan ganas de seguir charlándolo. Dejo a disposición mis redes, pero es súper importante que entendamos eso, porque después repetimos, Ballroom is black, but the black people is not here. Nada, la tiro. Total, period y all shade. Gracias a todos por estar acá. Gracias por haber participado, sobre todo con sus consultas, con sus acotaciones. Reitero, esto es un comienzo de charla. Ya después podemos pensar otras instancias conversatorias de charlas y seguir profundizando, como dice Gala, todos estos temas. Les mando un beso a todos. Y cualquier duda que tengan, placer también, cualquier duda que tengan o que quieran seguir la conversación, pueden hablar a el Instagram de House of Neuro, kiki.house. ¿Cómo es mi Instagram? Miren, chicas, ni idea, ya es muy tarde. O si no, al mío personal, que es lady-alejandral, house.of.neuro, esa es la house, que mi idea es un poco resubir este conversatorio y que se siga viendo la charla. Gracias a todos y nos estamos hablando. Gracias.